Bienvenida a Nosotras en el Café. Aquí te unirás a una conversación con mujeres que me inspiran. Mujeres que son exitosas, que han encontrado el balance entre sus múltiples roles. Mujeres que han desarrollado sus talentos y son todas unas líderes. Compartiré contigo una dosis de reflexión e información para que te motives a realizar tus sueños y proyectos. También consejos y recursos útiles que te inspiren y guíen a disfrutar el camino en tus diferentes facetas y así encontrar el balance en tu vida. Soy Diana Martínez. Comenzamos. Hola, bienvenidas a este episodio de Nosotras en el Café. Estoy súper contenta de poder platicar con Elena Olascoaga. Ella es consultora en género, especializada en equipos y liderazgos de mujeres y de verdad es una mujer que admiro muchísimo y que estoy en las nubes que te uniste a Nosotras en el Café, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias por invitarme. Siempre me encanta convivir en espacios donde hay oídos nuevos y se permiten voces nuevas. Como ya les decía, Elena es especialista en equipos y liderazgos de mujeres y bueno, algo que no podemos dejar cuando hablamos de esto es la sororidad, que es un término que venimos escuchando, Elena, y que a lo mejor no todas nosotras tenemos muy claro. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, primero es que es una pregunta que anda en el aire. Algo que he visto es que afortunadamente el concepto se ha hecho popular. Y creo que es un primer paso para comprenderlo. Y también es cierto que en esta primera fase de entendimiento, pues hay malos entendidos. Hay quienes piensan que sororidad es como una hermandad en la que no se permiten las diferencias, en la que todas tenemos que estar de acuerdo y que todas tenemos que apoyarnos todo el tiempo. Si bien la sororidad implica alguno de estos aspectos, no implica las totalidades, es decir, no implica que sea el acuerdo todo el tiempo, no implica que nos apoyemos porque sí, y no implica la cero diferencia. La sororidad son los pactos que hacemos entre mujeres para mejorar nuestra posición social como mujeres. Entonces, hay quienes han sido mujeres criadas en este contexto y culturas y sociedades altamente misóginas, sexistas, machistas, que no tienen una conciencia de género, de lo que implica ser mujer en su sociedad y cómo las mujeres hasta ahorita no se sabe ninguna sociedad donde realmente estén a la par o se les considere a la par que los hombres. Y cuando tú no estás consciente de esto, puedes replicar machismo, sexismo. Entonces, en ese sentido es que si hay una mujer misógina, pues no quiere decir que desde la sororidad la vamos a apoyar. Quiere decir que vamos a hacer pactos entre nosotras para no permitir que pensamientos misóginos y sexistas prevalezcan. Vamos a hacer alianzas, pero no significa que no vaya a haber diferencias, porque pues tú y yo somos distintas, experimentamos ser mujeres de manera distinta. Yo tengo ciertos privilegios que otras mujeres no tienen acceso a ellos y yo no sé lo que implica ser mujer desde su realidad y puede ser que en estas diferencias de contextos no nos entendamos, veamos las cosas de manera distinta y esas diferencias tienen que salir a la luz. Sin embargo, bien dice Marcela Lagarde que quien ha sido realmente quien ha dado la aportación de este concepto y aunque ahorita ya es muy popular, pues fue ella quien lo insertó más desde la academia. Ella dice que no significa que no haya diferencias. También lo que significa es que sí podemos ser diferentes, opinar diferentes, pero no por eso tenemos que tener rupturas. Es decir, si tú y yo opinamos distintos, no tiene que haber una ruptura, podemos respetar las diferencias y en ese respetar de diferencias construir entendimiento entre nosotras. Entonces la sororidad es más sobre los pactos, es sobre los acuerdos, es sobre crear conciencia de género y cuando digo mejorar nuestra posición social, me refiero a que las mujeres, aunque nos digan que no es cierto, todavía no tenemos la misma posición social. No quisiera decir que los hombres, porque sería como hacer el equiparable que ellos son la medida de referencia deseable, pero no se nos ve como iguales, se nos ve menos capaces, se nos ve más emocionales, nuestras aportaciones no son igualmente valoradas
Entonces serían estos pactos para mejorar nuestra posición social entre nosotras. Me encanta lo que dices porque tiene que ver con algo de lo que tú siempre hablas en algunas conferencias y en tus artículos, que es no tenemos que ser amigas para ser aliadas. Y lo decías la otra vez que estábamos hablando en las redes sociales al respecto. Mencionabas que era injusto poder pensar que con otra mujer puedes hacer pactos, como dices tú, para que nuestro liderazgo se vea y tenga que estar supeditado a una amistad, que es un proceso larguísimo en el que tiene que haber un entendimiento, una conexión, que eso es harina otro costal, ¿no? Así es. Si nosotras condicionáramos el apoyo a otras mujeres a un vínculo afectivo, pues nunca terminaríamos de mejorar nuestra posición social. Al hacer pactos, un pacto, por ejemplo, que yo tengo y que siempre invito a hacer cuando doy consultorías, doy talleres y hago conferencias, es invitarles a creer en el talento de las mujeres sin tener que casi poner un examen para que me lo demuestre. Es un pacto que tenemos, escribí un artículo al respecto, hay una situación, las mujeres no tenemos derecho a la credibilidad porque sí, tenemos que mostrarnos capaces, tenemos que mostrar que hemos tenido un buen desempeño. Sin embargo, a los hombres se les acepta porque sí, no tienen que demostrar algo y se confía mucho en su potencial. Entonces, mi pacto es cualquier mujer que conozco, le doy el acceso a la credibilidad. Hay quienes dicen, bueno, es que es peligroso, porque qué tal si no, bueno, pues es un riesgo que estoy asumiendo y creo que mi medida es una medida de compensar la falta de credibilidad en la que todas estamos inmersas. A lo mejor yo soy la única que le está creyendo en un entorno donde nadie más le cree, y hacer siempre pactos profesionales desde el potencial que tenemos esa persona, esa mujer individual, y también el potencial que tenemos juntas, colectivo, al creer en la otra. Hablando de creer, hablamos también de visibilidad, de hacer pues precisamente visible el liderazgo de esa mujer y por ende también se hace visible el mío. Tú hablas acerca de esto en muchos de tus artículos y yo creo que también en las consultorías sale a relucir. ¿Cómo podemos hacer las mujeres visible nuestro liderazgo? Primero, yo creo que sería reconocerlo. Paso número 1. Cuando yo hice el documental de Tomadoras de Decisiones, que fue mi primer actividad creativa comunitaria, algo que pasó y que se comprobó en la práctica y que yo ya sabía desde la teoría era: las mujeres no van a reconocer su liderazgo solas. No van a levantar la mano y decir yo soy líder porque hay una sanción por hacerlo. Es decir, piensan, y a veces lo piensan con motivos, o sea, con buenas razones, porque ya les ha pasado, que si se reconocen líderes, las van a sancionar. ¡Ay, qué sangrona! ¡Qué ¡Ay, creída! se cree mucho! Sí. ¡Qué creída! Y pareciera, pues, y esos son los pactos que desde el machismo se nos enseña a hacer. El pactar, dice Marcela Lagarde, algo divino que me impresionó mucho cuando lo leí: el pacto de la invisibilidad. El pacto de ser invisibles, de ser secundarias, de estar siempre detrás de bambalinas. Y pues esa socialización, es decir, esa forma en la que nos crían y se espera que seamos, pues no crea las condiciones para que nosotras podamos reconocernos líderes. Entonces, el paso número 1 es reconocerte líder, saber las fortalezas que tienes, saber tus capacidades, y una vez que tú reconoces ese liderazgo, desde mi experiencia lo que ha pasado es que una vez que las mujeres pueden reconocer su liderazgo, les es mucho más sencillo reconocer el liderazgo de las otras, porque ya una vez que se pasó la etapa de autoconocimiento y autorreconocimiento, ya no hay una dinámica nociva de no reconocer a la otra. Porque lo que exige, lo que he entendido que plantea Marcela Lagarde desde la política de la invisibilidad es: todas debemos ser invisibles. Entonces, si yo no reconozco mi liderazgo, ¿por qué voy a reconocer el de otra? Claro, si yo estoy acatando las reglas, entre comillas, ¿por qué otra va a ser rebelde, no? Exactamente. Y son esos pactos, es pactar sobre eso que está invisible. O sea, ¿quién te había dicho el pacto de la invisibilidad? Estoy segura que a lo mejor el concepto nunca lo habías escuchado. No, nunca. Pero lo sabes en la práctica. Sabes que quien levante la mano y diga yo soy súper buena en esto, hay una sanción probable hacia esa mujer que dijo yo soy buena en esto.
Sí. Entonces es pactar sobre esos pactos que están en el aire, que nos condenan, que nos mantienen subordinadas, que nos mantienen separadas, a hacer pactos para romper esos otros que nos han mantenido en una situación de subordinación. Claro, y como decías, en una plática que teníamos fuera del aire, es la responsabilidad que tenemos quienes hemos nacido o nos encontramos en una situación de privilegio, porque desde la educación, por ejemplo, tenemos esa responsabilidad con las otras, porque ya unas mujeres antes tuvieron responsabilidad, asumieron esa responsabilidad y por eso tenemos acceso a muchos privilegios. Así es, y yo creo que en este camino de visibilizar el liderazgo propio está el corresponder a las otras y también visibilizar sus liderazgos. ¿Y cómo podemos visibilizarlos? Uno, pues creando espacios donde podamos hablar y conversar de ellos, o sea, que tú puedas hablar de los liderazgos que ya existen, y también un compromiso que podemos hacer es ayudar a que nazcan más liderazgos, es decir, crear condiciones para que sean más las mujeres que levantan la mano, más las mujeres que acceden a ciertos puestos, ya sea dentro de una estructura institucional o en una estructura comunitaria o social. Esa es una responsabilidad que tenemos todas. Creo que en el live o también fuera de grabación, algo que compartía es, hay mujeres actualmente que viven en situaciones de muchísima vulnerabilidad y que están tan alejadas de las oportunidades como lo estuvieron nuestras abuelas. Imagínate. Y cuando nosotras estamos ya tan arriba, por decirlo así, tan arriba con acceso a tantos recursos, yo creo que es una responsabilidad colectiva que tenemos el crear posibilidades para esas mujeres y que no estén tan alejadas de las oportunidades, que les toque 2 o 3 generaciones llegar a donde nosotras estamos. Creo que en honor a quienes nos han abierto espacios, debemos crear más espacios para las generaciones actuales que están alejadas de las oportunidades y para las generaciones venideras. Algo que te iba a preguntar desde el otro día, ¿crees que hay una diferencia en el estilo gerencial de las mujeres? Fíjate que en la maestría es uno de los temas que más me apasionó, el liderazgo de las mujeres. Ahí empecé a estudiarlo y después empecé a practicar haciendo consultorías al respecto. Hay diferentes planteamientos. Por un lado, hay quienes han investigado que las mujeres entienden el éxito de manera distinta y entienden el liderazgo de manera distinta. También es cierto que cuando la estructura a la que se nos ha invitado a participar, es decir, el espacio público, también recordemos que no estamos ahí desde siempre. Al espacio público y a las estructuras públicas como las empresas, las instituciones, se nos invitó a participar porque no estábamos permitidas en esos espacios. Sí. Entonces esas estructuras surgen sin nosotras, surgen sin pensar en nosotras. Cuando se nos invita a pasar, ya existen toda una cultura y todo un entendimiento de valores y lo que es y lo que no es ser profesional, lo que es y no ser líder, lo que es y lo que no es éxito. Entonces se nos invita a pasar y para permanecer en esas estructuras se nos obliga a aceptar ese código de valores, a aceptar el entendimiento de éxito. Y no es hasta después que ya somos varias en estas estructuras que decimos, bueno, pero es que éxito no significa eso y para nosotras no significa éxito, estatus, poder, dinero y capacidad de oprimir. Hay para algunas que ese entendimiento de éxito que prevalece ahorita nos es ajeno. Sí. Y ya estamos empujando más porque el éxito se considera algo más. Sin embargo, es cierto que hay mujeres que entraron a estas estructuras y que para permanecer en esas estructuras, en los espacios, como bien te digo, el mundo corporativo, las instituciones gubernamentales, tuvieron que asumir y adoptar el entendimiento. Internalizarlo de manera que lo ven normal, que es natural. Exacto, porque imagínate, o sea, de por sí el espacio no era nuestro. Parecía que nos estaban haciendo un favor al entrar. Y si tú entrabas y entras con una nueva idea de eso no es éxito, eso no es profesionalismo,
pues las puertas se cierran y hasta el momento es por eso que vemos casos, por ejemplo, de mujeres que asumen puestos de toma de decisiones, ya sea en el mundo privado o en el mundo público, y la gente dice, pero pues es que es mujer, debería empujar estos temas, pero a veces como entrar les costó tanto trabajo, les costó trabajo ascender porque tuvieron que aprender las formas. Y cuesta trabajo permanecer porque tienen que cuidar las formas, estas formas que les recuerdo, surgen sin nosotras, que pueden ser formas sexistas, pueden ser estructuras altamente violentas y ellas asemejan esas dinámicas, pues no hay el entorno para que ellas sean distintas, porque si fueran distintas, pues a lo mejor ya no ascendieron o a lo mejor se les invitó a dejar el lugar. Entonces, eso es lo que nos daría a entender por qué cuando hay mujeres que acceden a estos espacios que tanto estamos buscando por conquistar, de pronto llegan y no están haciendo lo que esperamos. Entonces, por un lado hay quienes dicen, sí, las mujeres ejercen el liderazgo de manera distinta en los diferentes espacios gerenciales, políticos, en diferentes sectores, y hay quienes dicen, pues no lo ejercen de manera distinta. Hay quienes, por ejemplo, en la maestría hablábamos mucho de liderazgo maternal, que es el liderazgo en donde pues ella se ve como, esta mujer en el liderazgo se le vería como una madre. Y platicábamos y reflexionábamos mucho no quisiera decir nocivo, pero lo limitante que es que las mujeres solamente se nos permita ese tipo de liderazgo maternal, porque lo que hacen es simplemente referirnos otra vez al rol privado y como si solamente pudiéramos ejercer un liderazgo parecido al de una madre, y que se nos tenga que ver como otra vez seguir con lo mismo de mujer madre, cuando hay tantas ya. Sí, el rol de cuidadora, el rol de estabilizadora, negociadora, y no como la ejecutiva que puede tomar una decisión y puede llevar al equipo a un lugar de éxito. Exacto. Entonces, ese es mi comentario en cuanto a los liderazgos de manera, si son distintos o no al de los hombres. Es un debate y yo creo que esos debates no son para que lleguemos a una conclusión, sino es para que sigamos ejercitando la reflexión al respecto. Me encanta que tengamos ahora esa apertura, ¿no? De hablar estos temas que antes ni siquiera se tocaban, Elena. Y tú eres una de esas precursoras en tocar estos temas. Además, eres muy joven. Quien no te conoce todavía, eres muy, muy joven. Eres una experta y muchos se refieren a ti como una gurú en temas de género. Y yo te quiero preguntar, ¿en qué momento te identificaste feminista? Fíjate que ha sido un proceso de toda la vida, pero recuerdo que cuando entré a la universidad había una materia que me gustaba mucho. Yo estudié Relaciones Internacionales y quienes somos RI sabrán que nos la pasamos escribiendo en la universidad, haciendo 1000 papers. Y me pidieron que eligiera un tema y creo que elegí feminismo e igualdad de género. Y cuando estaba escribiendo mi ensayo fue la primera vez que me reconocí como feminista. Al través de ver a mi mamá y decía, ay, pues mi mamá tiene posturas súper progresistas desde que me crió, mi mamá jamás, nunca en la vida, jamás me preguntó cuándo me iba a casar. O sea, fue una pregunta que jamás se dijo en mi casa. Siempre mi padre y mi madre impulsaron mi carrera profesional, no porque haya algo negativo en quienes eligen el ámbito de vida privado, pero sí haciéndome ver siempre constantemente que el mundo público era para mí y que era una opción. Y yo creo que fue a los 18 años cuando hice ese ensayo que me reconocí feminista por primera vez, y algo que les digo siempre en las capacitaciones y consultorías que les imparto a diferentes actores públicos es el reconocerte feminista no significa que ya llegaste como a un estado. No es como, yo soy feminista y aquí me quedo y ya, terminé. No es como adquirir un grado. Claro. El reconocerme feminista, yo les decía, mi feminista de los 18 años es tan distinto a mi feminista de ahorita, porque tengo mucha más conciencia, tengo más reflexiones, he tenido acceso a más investigación, he podido contrastar muchos escenarios, tanto en mi país como en otros países, dentro de mi comunidad y en otras comunidades, que mi feminista es solamente como un estado de conciencia
que sigue trabajando y creo que todas deberíamos tener esa conciencia de que si somos feministas, nos asumimos feministas, no quiere decir que siempre vamos a ser la misma feminista. Cuando yo llegué a Monterrey, algo que notaba es que había feministas muy jóvenes que estaban buscando otras feministas mentoras que les tomaran la mano. Feministas muy jóvenes, dígase 20 años. Y las feministas más grandes no necesariamente tomaban su mano porque de pronto pues estas feministas jóvenes tenían dudas muy básicas, ¿no? Entonces, como es lo feminismo, lo contrario al machismo, cosas muy básicas que para las que ya llevan un buen rato en esto y que han estado como empujando por los derechos de las mujeres, dicen, yo no me voy a no me voy a dedicar un tiempo a contestar ya esa pregunta, pero si había una necesidad de quienes les tomara la mano y en vez de sancionarlas por la pregunta, pues decir, ay, mira, esta pregunta, pues sí, es muy normal, es muy interesante y contestárselas. Entonces, bueno, nada más la reflexión es, esa feminista que tú eres puede cambiar en unos años de la mano de la constante reflexión y la constante interacción con otras colegas feministas, las feministas del sur, las feministas del norte, feministas indígenas y todas las corrientes que existen. Y ahora que mencionas esto, mujeres en diferentes latitudes, ¿qué diferencias has encontrado? Porque tú has viajado mucho, has trabajado también para la ONU, tu maestría la hiciste en el Reino Unido. ¿Qué diferencias has visto entre la situación de las mujeres en todos estos países y la situación de las mujeres en México, por ejemplo? Ha sido de contrastes y ha sido llena de semejanzas también. En una conferencia que di hace unos años, alguien en la audiencia que era una madre de familia me dijo que quería que su hija viajara por el mundo y la pregunta era orientada hacia qué país me recomendaba para vivir como mujer y le contesté que yo he vivido en Suiza y en Inglaterra y en ambos países he vivido acoso, en ambos países sé que existe la brecha salarial. Entonces he podido ver viajando tanto a Tanzania como India, Belice, Alemania, los países más recientes que he visitado y logro ver que hay semejanzas como estas que te digo, el acoso, la violencia, la brecha salarial. Y por otro lado, he logrado ver también diferencias en el sentido del qué tan institucionalizados están los esfuerzos por lograr la igualdad de género. Con institucionalizados me refiero qué tan formales son los esfuerzos adentro de las estructuras como de una empresa, qué tanto se está haciendo en cuanto, por ejemplo, asignar un presupuesto, en cuanto a tener una persona que le dé seguimiento a estos asuntos, en cuanto a tener un indicador que esté midiendo efectivamente que las cosas estén cambiando. Creo que esas son de las diferencias. Las diferencias que tenemos en el acceso a la justicia en algunos países, pues como en México, asesinan mujeres de manera diaria y sí, nada pasa, como qué otros terrible. países donde esto no pudiera ser admitible o si se admite, hay una gran insurrección en las calles, hay gran condena. Entonces creo que son las diferencias que yo he notado, el rol que tienen los gobiernos al respecto, el rol también que han asumido, dicen que las corporaciones son también países, el rol que las corporaciones han asumido en relación a sus empleadas y empleados, no solamente en el país donde están sus headquarters, ¿no? Sino donde están las empresas, las fábricas, Claro. en el Istmo Centroamericano, en países africanos, que esas mismas responsabilidades que asumen hacia su personal corporativo sean las mismas que se solicitan con su personal operario, que es alguna de las cuestiones que nosotros también trabajamos. Y bueno, Elena, tanto que has viajado, donde has trabajado, las consultorías que has dado, lo que has aprendido, ¿quiénes te han ayudado y a quién admiras? Ay, pues hoy hace un momento, antes de estar aquí, estuve comiendo con una gran profesionista y le decía que yo agradezco mucho las mentoras que he tenido en mi vida. Una de mis mentoras principales, que tal vez son de esas mentoras que ella no se enteró que fue mi mentora, pero fue una de mis primeras jefas que se llama Marga Ozonas, ella es consultora para Naciones Unidas y ella fue mi primerísima jefa. Y
me inspiraba mucho la forma en la que ella me trataba, porque me acuerdo una vez que me impactó mucho, porque yo crecí con el cliché de que si tú eres asistente, porque yo la asistía a ella, no sé, como que tu jefa te va a pedir el café y estas cosas. Sí. Y me acuerdo que en mis primeros días, una vez llegó ella y me dijo, voy por café, ¿qué te traigo? Wow, Y sí. me acuerdo que me sentía así En shock. como, ¿qué? ¿Quieres que yo vaya? Yo te lo traigo. Y así era a través de lo cotidiano esto de los liderazgos horizontales que a mí me conmovió mucho. Para mí fue ella un rol de mentora, que yo decía, yo sí llego a ser alguien como ella, quiero tener el mismo liderazgo que ella tiene, horizontal, preparada. También hubo quienes me apoyaron ahí mismo dentro de la oficina de Naciones Unidas. Yo estaba como en la área auxiliar, y hubo una vez una de ellas, Laura Arelle y Laura Vallejo, que así una mañana me dijeron, vamos a platicar, y me dijeron, Elenita, porque era muy joven en aquel entonces, Elenita, a ningún lado sin la maestría. Y me impactó. Laura Vallejo me compartió pues que ella en su momento trabajó en una dependencia en las que llegaban becas para el extranjero y como nadie aplicaba. Entonces me ayudaron y me impulsaron mucho a que buscara becas para irme a estudiar al extranjero, e incluso ellas me ayudaron a elegir el programa de maestría, que es el mejor programa que hay. Ha recibido muchos reconocimientos para estudiar, tener estudios de desarrollo. Entonces yo creo que ellas fueron las que más me han ayudado en términos de al inicio en mi carrera profesional. Quienes más han ayudado después, pues son aliadas que justo no me han pedido mi carta de presentación, ¿no? Que han creído en mí desde mi potencial. Todas las mujeres que salieron en el documental de Tomadoras de Decisiones creyeron en el proyecto, y a través de ellas y del documental es que mi liderazgo ganó mucha más visibilidad. Creo que todas mujeres como tú que me brindan un espacio para yo compartir lo que pienso, quienes me dan un espacio para escribir, pues todas ellas son aliadas, y en el camino las vas encontrando de diferentes formas, como mentoras, como quienes me abrieron una puerta, como quienes me dieron palabras de ánimo cuando más lo necesitaba. Entonces las aliadas son múltiples en mi vida. Y me viene a la mente, es que de verdad esa frase que dijiste resonó tanto en mí y en todas las personas que escucharon el live en Instagram que hablabas acerca de esto de no tenemos que ser amigas para ser aliadas. Es tan importante. Y bueno, esto, como dices tú, está ligado totalmente con sororidad. Así. ¿Y nos podrías dar unos consejos prácticos para aplicar en nuestro día a día la sororidad y ser como esas mentoras que tú tuviste en su momento y que tú eres ahora para muchas mujeres? Uy, pues habrá varios. Yo creo que uno de ellos es primero el autoconocimiento. Conócete para que te puedas después reconocer y que no sientas amenaza entre las otras. Otro es hacer conciencia. Esto lo decía, ahorita no logro acordarme el nombre de quien lo dijo, pero decía, la trampa es en que nos han enseñado a creer que hay poquitas oportunidades y que hay que pelearnos por ellas. Yo creo que sí, caray. Ajá, y como mujeres, pues es cierto, ¿no? Es cierto en el sentido de que pensamos así porque nos invitan a participar en los espacios, y para ascender parece que hay que copiar ciertos modos, que hay que caerle bien a ciertas personas, adscribirnos a veces a una escala de valores que no es la nuestra, y pareciera que sí hay poquitas oportunidades, pero cuando te sales y te alejas y dices, a ver, no es cierto, no hay poquitas, todas tenemos y aportamos valor de manera distinta, yo creo que hay más espacio para los liderazgos y no nos tenemos que sentir amenazadas. Otro consejo sería entender la historia de las mujeres. Creo que esto es vital para quienes están siendo líderes de opinión, para que quienes ejercen un liderazgo dentro del sector privado o el sector público. Es básico porque de pronto lo que platicábamos es, hay un costo emocional por estar en el liderazgo. Y es cierto que de pronto todo nos parece personal, porque no encontramos apoyo,
Entonces, si pensamos que todo es personal, la verdad es que el costo emocional va a parecer muy alto, o sea, de pronto puede ser muy agobiante. Pero cuando entiendes que estás dentro de un entorno social y cultural con muchísima historia, te das cuenta que no es personal, o sea, no es contra ti, Diana, sino es cómo a todas las mujeres se nos percibe. Claro. Entonces yo diría, leer la historia de las mujeres, leer cuándo conquistamos los derechos, cómo los conquistamos, a través de qué vías, para que tengamos mayor conciencia de que esto no es personal. Precisamente sobre este tema recibí varias preguntas. ¿Cómo hacer, Elena, desde este punto de vista de que no es personal, cuando una mujer te agrede? Yo creo que es justo esto, entender que una mujer me agreda no quiere, y volvemos a lo que platicábamos al inicio, no quiere decir que todas entendamos el contexto cultural y social en el que estamos. Que tú ya lo hayas empezado a ejercer no quiere decir que otras ya lo hayan hecho. A lo mejor ellas no han tenido acceso a los mismos recursos que tú para entenderlo. Y sí, puede ser que sea doloroso, pero no darle una categoría de más doloroso, porque pues es igual de doloroso que otro hombre no te apoye. Claro. Si hubiera la conciencia en esa persona y así con la conciencia no te apoya, creo que ya es más doloroso porque ya hay una conciencia, pero no exigir que todas o pensar que todas tienen la conciencia y desde ahí parece más doloroso. Por supuesto que duele no tener el apoyo de otras mujeres, pero es igualmente doloroso no tener el apoyo, no sé, de tu papá, de tu pareja, de tu jefe. Y cuando entiendes desde dónde puede estar viniendo la oposición o la falta de apoyo de otra mujer, puedes darte cuenta que no es personal. A lo mejor la falta de apoyo es porque a ella no la han apoyado. A lo mejor la falta de apoyo puede ser, claro, pues desde el dolor, por decirlo así, de pasar miles de barbaridades por las que pasan muchas mujeres en el liderazgo, desde la oposición, donde se les cuestiona todo, apariencia, sexualidad, familia, etc. Entonces yo creo que un consejo no es personal, entiende desde dónde venimos. Otro de los servicios que damos en el tono que te explicaba, cuando queremos que las mujeres en el liderazgo no tengan un costo emocional tan alto al estar en el foco de la atención, al tener una voz, es darles acompañamiento de asesoría. Si, por ejemplo, tú estás en el foco de atención y diste una conferencia o pasó algo en una consultoría y te sientes que nadie te entiende, sientes que un comentario fue personal, nosotros te damos la asesoría 1 a 1 para ayudarte a entender y localizar socialmente y culturalmente por qué pasó eso, para darte más herramientas para que puedas lidiar con ese tipo de momentos, lejos de verlo como una situación personal, para ayudarte a caminar un poco lejos de siento que esto fue personal, es porque les caigo gorda, es porque me traen envidia, porque todo eso pues tiene costos muy altos a nivel emocional y nosotros te acompañamos en el proceso. Claro, es 1 a 1, lo hemos dado en línea, también lo damos presencial. Para quienes no están en Monterrey podemos hacerlo virtual, por teléfono, por cualquiera de todas las plataformas que existen ahora. Y también lo damos a grupos de mujeres. Por ejemplo, es un equipo que trabajan en conjunto y tienen problemas para entenderse entre ellas, damos el acompañamiento. Siempre les digo que este tipo de asesoría, regresando a lo que es sororidad, no implica que estén todas juntas. De hecho, una de las recomendaciones que a veces nos ha tocado dar es incentivar la separación, porque ese espacio no es seguro para ellas, porque no están siendo un espacio donde es cálido, donde se reciben diferentes opiniones. Entonces también lo hacemos 1 a 1, es lo principal, y si llegara a haber un caso colectivo donde es un grupo de mujeres, un departamento de mujeres que están batallando para relacionarse entre ellas, donde el clima laboral está súper mal, también podemos participar. Hay un libro que creo que les comenté aquella vez, La creación de la conciencia feminista, de Gerda Lerner. Es un gran libro y a través de él, ella habla sobre la historia de las mujeres, y en este Goody 4 que por ahí les hice llegar, es a entender que las mujeres no teníamos acceso a los derechos económicos por nosotras mismas. Siempre fue a través de los hombres casándote.
Y cuando entiendes eso, entiendes por qué surgía o que en ese entorno no existían las condiciones para apoyarnos entre nosotras, porque literalmente te estabas peleando al macho para acceder a los recursos. Pero ahorita que eso ya no es una realidad, que ya tenemos acceso a recursos económicos, ya podemos cambiar las formas en las que interactuamos entre nosotras y podemos promover otras formas de convivencia. Y a lo mejor sí, hay quienes se quedaron en ese trip, pero pues ayudarles a crear conciencia. Platicaba también hoy con alguien más, no partir de que todo el mundo lo está haciendo por lastimar, porque, y eso tiene que ver con absolutamente otra cosa, de una formación budista que yo tengo, pero si partimos de que todo el mundo está malintencionado, yo creo que es súper doloroso. Entonces, pero si partimos más bien de que la gente actúa como actúa desde la ignorancia, pues nos da un poquito más de campo emocional para actuar. Para ubicarnos en un mejor lugar emocional nosotras mismas. Exactamente. Otro consejo sería pues aprender la misoginia, el desprecio que sentimos hacia las mujeres y el desprecio que sentimos hacia lo que es considerado como femenino, esta necesidad que tenemos constante de deslindarnos de las mujeres, es decir, yo no soy como las otras, el acreditarnos menos valor por ser mujeres, cacharnos cuando estamos siendo misóginas mientras hablamos. Elena, ¿cómo podemos distinguir que somos misóginas o es esto involuntario? Sí, creo que es un adoctrinamiento que ya pasa como comentarios automáticos, pero pues cuando desacreditas a una mujer por ser mujer, o sea, claro, tenía que ser mujer, que es de risa, ¿no? Porque tú eres mujer, pero pareciera en este deslinde, cuando tú estás constantemente tratando de hacerte ver diferente al resto, ajá, ahí hay un pensamiento de misoginia, porque el resto no es bueno, el resto es menos, y el resto son las mujeres. Y cuando tú tengas como esta necesidad de estarte deslindando de ellas, es un comportamiento misógino de estar desacreditando a nosotras como colectivo. Cuando piensas que un hombre es mejor que una mujer, cuando el parámetro de bueno se vuelven ellos, y las mujeres se vuelven parámetro de lo no deseable, eso también es misoginia. Esos son algunos ejemplos breves. Ay, me encanta escucharte, Elena, me puedo quedar horas y horas, pero sé que estás ocupada. ¿Tienes una consultoría? Que me gustaría que nos hablaras un poco al respecto. Sí, nuestra consultoría empezó en el 2013, cuando yo regreso a México, posterior a estudiar la maestría, y empiezo a dar consultorías a gobierno, a universidades públicas, a universidades privadas y a algunas empresas. En este camino me doy cuenta que todos los actores que mencioné tienen que empezar a alinearse para promover medidas de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. En el camino, pues me voy dando cuenta de dónde hay más energía, ¿no? Como cuando a lo mejor te gusta más hablar de una cosa que hablar de otra, yo pasé por el mismo proceso siendo consultora. Hay temas que me apasionan más, hay temas incluso en el que tengo mejor expertise, y poco a poco fuimos afinando que realmente con quienes queremos trabajar son con las empresas, pequeñas y medianas empresas, y también con corporativos. Creemos que las empresas cada vez enfrentan un escenario donde sus consumidoras y consumidores les exigen que sean socialmente responsables, que tengan mejores prácticas medioambientales, y queremos trabajar con esas empresas que están respondiendo a esta nueva agenda que tienen las y los consumidores. Y particularmente trabajamos con empresas que emplean a una amplia cantidad de mujeres en puestos operarios, en puestos de piso, por decirlo así, que tienen el perfil de baja escolaridad y bajos niveles de ingreso por hogar. El motivo por el que decidimos desde la consultoría trabajar con este perfil específico de empresas es porque afortunadamente aquí en Nuevo León ya hay iniciativas como KIC o Boomerang que trabajan con mujeres en alta dirección, trabajan con la alta dirección de las empresas, lo cual es indispensable. Okay. Están haciendo ellas una gran labor para crear un cambio. No obstante, también hemos notado que si bien estos cambios están muy arriba y es donde necesitan estar para que sucedan, se pueden tardar mucho en bajar hasta los niveles operarios. Entonces nosotras, a través de nuestros servicios de consultoría, les acompañamos a través de capacitaciones
para que se mejoren las condiciones de vida de las mujeres operarias. Tú y yo no tenemos idea de cómo viven. Incluso, pues imagínate una VP no tiene idea cómo vive su personal operario. Y a través de las capacitaciones que les impartimos, identificamos cuáles son las necesidades y sus condiciones de vida. Por ejemplo, un VP no se puede imaginar a lo mejor que su planta operaria se gasta el 40% de su ingreso en coca y en galletas, que es algo que hemos identificado. A lo mejor un VP no se imagina que se gastan el 20% de su salario en mantener su uniforme bien, en buenas condiciones, porque implica comprar mucho detergente que conserve el color o detergente que quite olores fuertes. Entonces lo que nosotros... Imagínate, yo creo que eso no les pasa ni por la mente. No. Exacto, entonces lo que nosotros hacemos es capacitamos a su personal porque nosotras conocemos muy bien a la población de baja escolaridad, conocemos cómo piensan, por decirlo así, es decir, tú y yo tuvimos acceso a educación y ese acceso a la educación nos permitió desarrollar un pensamiento que nos permite imaginar lo que no conocemos. En el caso de poblaciones con baja escolaridad, la falta de acceso a la educación no les permite con tanta facilidad imaginarse lo que no conocen, imaginarse lo abstracto. Entonces, cuando tú platicas con mujeres operarias y les mencionas, por ejemplo, conceptos como propuesta de valor, valor agregado, cadena de valor, ¿cuál es su rol en la cadena de valor? Pues les estás hablando otro idioma, literalmente les estás hablando un idioma que no comprenden. Y lo que hacemos nosotras es construir un puente de entendimiento entre la alta dirección y las mujeres que están en nivel operario. Nosotras creamos un entorno seguro para que ellas nos conversen con nosotras y nos digan sus condiciones de vida. Por ejemplo, algo que también pienso nadie se imagina es, pues muchas de ellas comparten cuarto. O sea, tú pensarías, pues ¿quién tiene su cuarto? ¿Vive con su marido? Pues no, a veces viven con la mamá o con la familia extendida en una casa muy, muy pequeña. Entonces, nosotras acompañamos a quienes están en la alta dirección, conozcan sus condiciones de vida, de su personal obrero, en este caso obreras, y que a través de este conocimiento la empresa lleve a cabo acciones que mejoren las condiciones de vida de las mujeres en puestos operarios y así satisfacer las demandas que tienen las y los consumidores de tener cada vez empresas más conscientes. Eso es lo que hacemos a través de la consultoría. También tenemos un servicio de mentoría porque tú no te imaginas lo que pasa en un entorno socioeconómico distinto al tuyo, pero tienes muchos recursos que le pudieran ser de mucho valor a mujeres con baja escolaridad. Entonces tenemos un programa de mentorías, la segunda edición empezará en agosto, noviembre, por ahí van a verla en redes, donde llevamos a mujeres profesionistas a comunidades con alumnas que nunca han tenido una mujer profesionista en su familia o en su comunidad. Las únicas referencias serían sus maestras y las hacemos interactuar. Esta es una capacitación para mandos gerenciales y medios y es una capacitación vivencial. O sea, no te voy a decir, vamos a desarrollar estas competencias de liderazgo en una oficina. Te voy a sacar a la comunidad para que las practiques y a través de practicarlas las desarrolles. Y a las empresas pues les sirve tener un staff cada vez más sensibilizado en estas demandas que tienen las y los consumidores. También estamos viendo que es una necesidad para las empresas proveer del salario emocional. Conforme van llegando más y más millennials, es más necesario proveer un salario emocional, que es el sentido de trascendencia que muchas están buscando. El salario emocional es el sentido de trascendencia que ahora busca la mujer millennial. Eso es lo que... Este es uno de los tipos. Okay. Otro tipo puede ser a lo mejor flexibilidad laboral, que tengan oportunidades de salir temprano o administrar su propio tiempo, pero dentro de las categorías de salario emocional está esa parte del sentido de trascendencia que las y los millennials están buscando. Admiro mucho lo que haces, Elena, con Olascoaga MX, tú y tu equipo llevando todo esto vivencial a las empresas, porque como dices, está muy buena la teoría de género, liderazgos femeninos, pero lo más importante es llevarla a la práctica. 100%, siempre, que no se queden ideas.
Exactamente. Bueno, ahora que sabemos cuál es tu visión y tu misión y las que estamos en sintonía con este movimiento de liderazgos de mujeres, Elena, ¿en qué te podemos ayudar? Ay, qué bonita pregunta. Generalmente estamos del otro lado, así como nosotras queriendo ayudar a todo el mundo. Pues yo creo una forma en la que puedan ayudar a esta consultoría es hacer llegar este mensaje a quienes toman la decisión. Por ejemplo, nuestros aliados deberían estar en las áreas de capacitación, dentro de las áreas de desarrollo organizacional, desarrollo del talento, asignando presupuestos, porque algo que platicábamos es, tenemos muchas aliadas en mandos medios. Eso me queda claro, es como uno de los perfiles con los que la consultoría trabaja, pero estas aliadas siempre terminan un poco desanimadas porque me dicen, es que si por mí fuera yo tomaba la decisión, pero yo no tengo acceso a los presupuestos, o sea, no tengo acceso para hacer que programas como estos se financien. Entonces, departamentos de finanzas también nos pueden acercar con ellos a que conozcan nuestra labor y ir impulsando que este tipo de proyectos, no solamente los de mi consultoría, sean cada vez más apoyados, asignando presupuestos, porque la verdad es que como emprendedora social te puedo decir, hacemos varios modelos de negocios innovadores, pero si no hay un ingreso que venga por contratación de nuestros productos y servicios, esos emprendimientos mueren porque no podemos depender 100% de donaciones. Entonces la forma de ayudarnos es acercarnos hacia quienes están tomando las decisiones, hacia las empresas que tienen un auténtico interés en mejorar las condiciones de vida de su personal operario, mujeres, a empresas que les interesa el desarrollo de liderazgo de mujeres en mandos medios, a VPs que estén interesados en estos temas, a directoras y directores de departamento quienes esto caiga en su cancha para autorizar ese tipo de programas. Así es como pudieran ayudarnos. Muchas gracias, Elena. Claro que sí, yo sé que ahorita hay muchos oídos apuntando todas estas ideas de cómo ayudar pues, a este movimiento que tú estás liderando en México. Y por último, me gustaría pedirte un mensaje para las mujeres que nos escuchan respecto a materializar sus sueños y proyectos. Un mensaje sería, tómense tiempo de introspección para identificar cuál es ese propósito. Creo que lograr el sueño es una tarea que se tiene que empezar de manera individual, identificando cuál es ese sueño, cuál es ese propósito. Y después que identificaste el sueño, pide ayuda, invita a cafés, invita a una comida, acércate auténticamente, no solamente a platicar sobre tu sueño, sino a escuchar el sueño de otras personas y si encuentras puntos de conexión, hacer alianzas para que puedas articularte con contribuir a los propósitos de vida de otras mujeres. Creo que sí es un camino individual y también es un camino colectivo y en el andar te vas a encontrar personas maravillosas y para encontrártelas tienes que estar escuchando, no solamente estar hablando de tu propósito, sino escuchar el propósito de las otras y siempre preguntar cómo puedes apoyarlas. Creo que sería mi recomendación para ellas. Elena, pues fue un placer platicar contigo. Gracias por tu tiempo y ya saben, pueden contactar a Elena en consultoría@olascoaga.mx y también en sus redes, en Facebook como Consultoría Olascoaga, en Instagram como olascoaga.mx y por supuesto en www.olascoaga.mx. Muchas gracias. A ti, Elena, gracias. Nos vemos pronto. Y a ti que nos escuchaste, gracias por unirte a nosotras en el café. Para más información acerca de este episodio, visita nosotrasenelcafé.com. Síguenos en Instagram y en todas las redes sociales como Nosotras en el Café. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Escúchanos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Dale suscribir y si me dejas un comentario y unas estrellas, ayudas a que este podcast llegue a más personas. Y entre más se unan a Nosotras en el Café, mejor. Soy Diana Martínez. Hasta pronto.